Pues muy buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros no un invitado externo, sino que tenemos a uno de nuestros habituales contertulios, que es José Luis Uriz. ¿Y por qué lo tenemos hoy así como invitado para que nos cuente y nos narre hechos que han acontecido? Pues porque celebramos los 40 años de la mayoría de Felipe González, allá por 1982. Como decía Antonio, aquí va todo de 40 en 40, ¿no? O sea que para la de Aznar tenemos que esperar a 2036 si no he hecho mal las cuentas. Pero bueno, José Luis es socialista, como muchas veces nos ha dicho. Además, nació en la calle Ferraz de Madrid. 70. O sea que la cosa era más que premonitoria, ¿no? Pero primero estuvo afiliado al Partido Comunista y después, una vez que ya había el PSOE con la mayoría y tal, pues en 1990 se afilia al PSOE. Está en el PSOE, acaba siendo parlamentario de Navarra, también concejal de Villava. Para los que no son de Navarra, es una población que está colindando prácticamente con Pamplona. Y bueno, pues hoy actualmente es ex socialista o ex expulsado del PSOE. Él nos lo contará, pero bueno, su madre madrileña y su padre es de aquí de Villava. José Luis, cuéntanos a ver cómo celebras hoy este día. Bueno, hay una especie de dicotomía, ¿no? Porque efectivamente hoy lo celebro como socialista, porque yo me siento socialista, aunque tuve algunos incidentes que me llevaron a una injusta e incomprensible expulsión del PSOE, ¿no? Pero claro, en aquel momento yo era del Partido Comunista, o sea, yo viví las elecciones de 1982, incluso estuve presente en las elecciones directamente como apoderado, creo que recordar, no sé si era apoderado o lo otro, pero estuve allí. Sí. Si te podías mover de la mesa, eras apoderado, si no, interventor. No, pues era apoderado, porque no me moví de la mesa. Entonces, y tuve serios problemas con la gente de Fuerza Nueva, creo que se llamaba en aquel lugar. Pues creo que era Fuerza Nueva. Y lo viví como comunista y luego la noche para mí fue terrible, porque claro, el guantazo que nos llevamos electoral fue absolutamente de época, ¿no? Y yo no acababa de entenderlo porque yo pensaba que los únicos que habíamos luchado contra Franco habíamos sido los comunistas, ¿no? Por lo menos la parte final del tardofranquismo que yo llamo, ¿no? Y bueno, pues yo no sé qué pasó, pues sí sé qué pasó, que la gente acabó votando en manada a Felipe González, ¿no? Entonces, de alguna manera de ahí vino una crisis, yo diría que irreversible, del Partido Comunista, que nos llevó a un grupo de gente liderados por Enrique Curiel, que era vicesecretario del Partido Comunista, a abandonar el PC en 1990 y a integrarnos en el PSOE y posteriormente, en mi caso, en las listas al Parlamento de Navarra de 1991. Hombre, era el voto útil tan demandado por Felipe González, ¿no? No lo sé, pero la verdad es que nos arrasó. O sea, hay que reconocer que pasó por encima. Vamos a ponernos en situación. Como ha hecho José Luis Nieves, ¿tú dónde estabas? Eras apenas una niña, pero ¿qué recuerdas de aquel 28 de octubre de 1982? Bueno, yo es que si os lo cuento os vais a reír, pero yo recuerdo a mi abuelo, que el pobre pues lloraba porque decía, jope, que el PSOE ha ganado en España. Dios mío, era del Partido Carlista. Y decía, pero en mi Navarra, también en mi Navarra. Yo eso es lo que recuerdo de aquel 1982 y luego, como comentábamos también fuera de lo que era la tertulia como las que estamos teniendo, pues que poco después vino Juan Pablo II y bueno, pues se llenó Javier y la plaza del Castillo de Javier, que no cabía pues nada, un alfiler yendo a ver al Papa, o sea que era
una vez más, pues esa contradicción a la que estamos acostumbrados, ¿no? Tanto en España como en Navarra. Sí, pero yo creo que la habilidad más que Felipe González, yo creo el gran ideólogo que tenía el PSOE en aquel momento era Alfonso Guerra. O sea, y Alfonso Guerra hizo una campaña extremadamente hábil en la que cabían todos por el cambio. Entonces, el cambio, ahí cabían desde la UCD hasta los del Partido Comunista, los votantes, me refiero. Y hicieron una campaña tremendamente inteligente, muy visual. Ya empezaron ahí a utilizar logotipos, recordáis aquellos que parecía un arco iris, que con colores bonitos. Sí, bonito. Sí. Entonces, tuvieron un equipo ahí de marketing muy interesante. La camisa azul de Felipe González. Y ellos se dieron cuenta que no podían ganar las elecciones con el aspecto ideológico, sino que tenía que ser otro tipo de aspecto, ¿no? Entonces se apropiaron, porque en aquel momento se apropiaron de la lucha antifranquista. O sea, yo en mi lucha, que participé tanto en el movimiento obrero como en comisiones obreras de arte gráficas como en la universidad, y en aquel momento estaba en la facultad en la escuela de telecomunicaciones, yo no veía ningún socialista. Y en el movimiento obrero no veía ninguno de la UGT. O sea, yo pensaba que solo estábamos contra Franco, solamente estábamos los comunistas, los de comisiones obreras y luego algún grupo así minoritario como la ORT o el PT, el Partido de Trabajadores o la FUDE, que formaba parte del FRAP, pero pues yo al PSOE no lo vi por ningún lado. Es que Entonces, de repente gana por mayoría absoluta. Digo, José Luis, mío, es ¿qué ha pasado aquí? que Felipe González tuvo que hacer un lavado de cara bastante grande al PSOE para poder primero sacar también la mayoría, continuar con esa mayoría y bueno, pues primero acabar con la enseña marxista, o sea que tuvo que hacer lavado de cara, porque al final fue lavado de cara y bueno, pues también muchos comunistas incluso le llegaron a votar, aun con ese lavado de cara, porque preferían Sí. que estuviera la izquierda a que estuviera cualquier otro partido Bueno, pues que veníamos fuera de la derecha, con ¿no? 21, las primeras elecciones tuvimos 21 diputados, que era muy poquito para la lucha que había hecho el Partido Comunista, y ahí bajamos creo que a 4. O sea que fue vamos, prácticamente desaparecimos. Prácticamente desaparecimos. También hay que tener en cuenta que ya en ese entonces la UCD estaba en plena descomposición. Es decir, los partidos que se habían integrado en la Unión del Centro Democrático, desde la democracia cristiana hasta la socialdemocracia de Fernández Ordóñez, y que estaban en el gobierno, seguían en ese gobierno que había prácticamente heredado Leopoldo Calvo Sotelo, pero aquello estaba trufado de traidores. De hecho, cuando Leopoldo Calvo Sotelo decide que va a convocar las elecciones en octubre del 82, Felipe González le llama y le dice: oye, ¿esto es cierto que vas a convocar elecciones? Y Leopoldo Calvo Sotelo le contestó: lo sabes mejor que yo, porque sé que te están informando desde la mesa del Consejo de Ministros constantemente. Apuntaba, por supuesto, a Fernández Ordóñez, que no en vano acabó siendo ministro de Justicia con el PSOE, como por otra parte hicieron otros notables de UCD, sin ir más lejos, aquí Javier Moscoso, que también acabó siendo ministro del PSOE, ¿vale? Entonces, esa descomposición por la izquierda y por la derecha, porque también la democracia cristiana se desmarcaba, empezaba a tontear, no descaradamente, si quieres, con la Alianza Popular de Praga, pero sí escorándose más a la derecha, hizo que UCD a estas elecciones concurriera con un espíritu de perdedor. O sea, tan de perdedor que yo me acuerdo que, como tú, José Luis, yo era apoderado, pero por UCD en esas elecciones. Yo cubría
el Colegio Vázquez de Mella, el Colegio de la Plaza de entonces del Alcázar, todo el segundo ensanche. Y cuando llegó la hora de contar los votos, yo me acuerdo que me planté en el Colegio Vázquez de Mella con 2 botellas de champán. Perdimos por goleada inmensa y lo que pedí es que brindáramos por la democracia, porque yo creía que incluso este resultado que era tan nefasto para usted era bueno para la democracia y significaba que los españoles ya estábamos maduros para la democracia. Claro, nos ves ahora y dices, me cago en la leche. Después del golpe de Estado del 81, pues deslava el PSOE, pero, en fin, hay un cambio. Bueno, yo mira, creo que... Si me permites, José Luis, sí que me sí. gustaría hacerte una pregunta. Vienes del Partido Comunista, o sea que se ve la ideología de izquierdas, diríamos radical socialista, sí. Y sin embargo, ¿qué encuentras en ese PSOE de Felipe González que lo deslava, que acaba con la enseña republicana, con la enseña marxista, acepta la bandera bicolor? Bueno, luego hace otras tantas cosas que ahora las estamos sufriendo. ¿Pero qué encuentras en ese PSOE? Yo es que, tú date cuenta que estamos hablando del 82. Yo tengo una andadura e incluso soy miembro fundador de Izquierda Unida en Navarra, porque en aquel momento estaba en el Partido Comunista y fue cuando se transformó en Izquierda Unida y entramos en crisis en el 90. La crisis que se produjo en el PC cuando Santiago Carrillo dijo que se iba y dejó, en vez de irse de verdad, dejó a un títere como era Gerardo Iglesias, ¿no? Entonces hay un grupo, especialmente de la gente de la élite del partido, fundamentalmente, fundamos lo que se llamó la Fundación Europa, que hicimos una especie de congreso en el Ateneo de Madrid y de ahí pues damos el salto al PSOE y algunos a las listas, ¿no? del PSOE. Yo me quedé muy sorprendido porque, claro, yo venía del Partido Comunista. El Partido Comunista tenía una militancia muy estricta. Yo recuerdo que yo para entrar en el Partido Comunista, que fue en el año 69, tuve que examinarme. Me hicieron un examen sobre 2 libros en concreto, que me recordaré toda la vida. Uno de Marta Harnecker, que era una economista latinoamericana, y el Pulitzer. Entonces me hicieron un señor mayor, recuerdo, un veterano del partido, me hizo un examen para ver si podía ser miembro del Partido Comunista. O sea, no entraba cualquiera. ¿No? Yo creo que le pasó lo mismo a Adriana Lastra en el PSOE. Sí, igual, bueno, pues, igual. Entonces, yo venía de reuniones, de debates intensísimos, de debates ideológicos profundos, bueno, que era difícil, había que convencer mucho para tomar ciertas decisiones, y me planto en el PSOE, en el que me encuentro un PSOE que allí manda uno. Yo recuerdo que, por ejemplo, una de las cosas que me sorprendió, la primera vez que fui, cuando ya en el grupo parlamentario, la primera vez que fui al grupo parlamentario, con Urarburu de presidente todavía, y con gente de la altura de Federico Tajadura, Aino Colín, los hermanos Asiain, en fin, Felones, o sea, gente muy potente que estaban incluso de consejeros, ¿no? Ahí se llegaba, traían 2 temas. A ver, punto primero, ¿de acuerdo? Todos callados. Punto segundo, eso es Urarburu. ¿De acuerdo? En 15 minutos estábamos fuera. Y decía, bueno, claro, pero es que era el partido que gobernaba, José Luis. Claro, pero es que, pero fíjate, yo recuerdo que cuando me llamó Urarburu a su despacho, siendo presidente, me dijo, oye, José Luis, bueno, me han comentado que estás en la Fundación Europa, entonces el partido me ha llamado Chiqui Venegas y que os vamos a integrar, y entonces que en Navarra quieren a alguien en puesto de salir. Y entonces hemos pensado en ti. Y yo le dije, muy bien, pero con una condición. ¿Sabes cómo soy? Porque ya entonces tenía fama de rebelde y había tenido crisis con el PC, públicas y en comisiones.
y me dice, sí, sí, es que queremos gente como tú. Gente que no o sea, sí, ordeno y mando y sí a todo y sí buena. Y que si yo tienes que discutir conmigo, pues discutes, porque yo quiero gente así ahora, militantes activos, ¿verdad? Y yo fui y me lo creí. Bueno, la primera vez que se me ocurrió alzar la voz, pedir la palabra, que me miraban todos sorprendidos en una reunión del grupo parlamentario, fue con el tema de la crisis de la cirugía integral, con el tema de resaca. Y el gobierno iba a hacer, el gobierno de Felipe González, iba a hacer una cosa que a mí me pareció una barbaridad. Entonces yo levanté la mano y dije, pues a mí me parece una barbaridad esta reconversión brutal no se puede hacer así porque somos de izquierda, no sé qué. Bueno. Oye, tú, a partir de ese momento me dejó casi de saludar. O sea, me dejó casi de saludar. Hasta que un día cogí y hablé con él y digo, oye, vamos a ver, Gabriel, yo no sé lo que pasa. O sea, tú me dijiste que te discutiera, que no sé qué, que muy bien, que eso es lo que querías, y la primera vez que discuto contigo me pegas un estacazo. O sea que, y eso me sorprendió. Pero sí, me sorprendió que era un partido, bueno, un partido tan así, que cuando os recordáis la crisis de cuando se iba a montar un tripartito Sí, sí, con sí. EA y con Izquierda Unida y tal, que vino Pepe Blanco a ponernos firmes, con Puras, ¿no? Con Fernando Puras como presidente. Bueno, Pero pues porque, aquello, perdón, porque el anterior tripartito salió como salió. sí, salió Plantaron como la salió. ikurriña en el despacho de Cabasés y salió como No, salió y dicen, eso, de aquí ese ya no. tripartito cayó porque el Diario de Navarra, que tenía la información de las cuentas de Suiza, lo ocultó durante un año hasta que hicieron lo del ¿cómo es? Órgano común permanente. Sí, Sí. eso es. Y Allí cuando Gurrea tuvo Otano también sacó el órgano mucho, común ¿eh? permanente, al día siguiente salió la información del Diario de Navarra y tuvo que dimitir. O sea, de aquí todo funciona así. Pero bueno, volviendo a lo que estábamos comentando. Aquello se aprobó, el tripartito se aprobó por unanimidad en el Comité Regional. Unanimidad. Vino Pepe Blanco, que os Pero a voy a contar una anécdota. escondidas. Cuando el PSOE dijo que ni hablar, se montó y yo fui un abanderado de aquella crisis. Y un día me llamó Enrique Curiel y me dice, y me ha llamado Pepe Blanco, que tienes que callarte, que te va a montar un expediente, que te vas a... Digo, pues no me voy a callar. Dice, eso le he dicho yo, le he dicho, oye, Pepe, si quieres te doy el teléfono de Euriz, le llamas y le dices que le vas a poner firmes. Y me llamó estando yo en Fiestas de Azagra, con Basilio Fernández, ¿cómo se llama? No recuerdo cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama. Y estaba también O'Donnell Orza, con Lizarbe, que era secretario general. Y me dice, Uriz, era creo que julio o agosto, dice, tengo a la Comisión Ejecutiva Federal de vacaciones, pero te juro que como sigas diciendo cosas en la prensa, la llamo con carácter urgente y te expulsamos fulminantemente. Y me acuerdo que le dije, joder, qué importancia, tío. Vas a traer de las vacaciones a la Ejecutiva Federal para expulsar a un pobre ningundi como yo. O sea, coño, no puede ser esto tan importante. Bueno, pues a los días vino a Pamplona, hizo un comité regional y ese comité regional aprobó justo lo contrario, por no unanimidad, porque estuvo el voto mío en contra, pero por todo el comité regional a favor de las tesis de Pepe Blanco. Entonces yo dije, vaya partido en el que me he metido, que cambia de esa manera. Ya, pero es que, ¿Sí? José Luis, lo estamos viendo ahora. Yo no sé por qué les gusta tanto hacer Pero conglomerados de pasan todos los partidos, partiditos. ¿eh? No, pero conglomerados de Ya. partiditos. Y allí, bueno, por lo menos había una mayoría buena. Pero es que hemos pasado de ese tripartito que se llevó a cabo, pero gracias a lo que se pretendía, el órgano común permanente con la pretendida Euskal Herria, pues luego no se hizo el siguiente. Pero es que hoy estamos no en un tripartito, en un pentapartito y con Bildu. O ¿Y sea, que es qué? que eso era Bueno, lo pero estamos impensable hablando de del otra. Ya todo. llegaremos ahí. No, Ya no, llegaremos es que ahí, Nieves, siempre ya ha llegaremos gustado ahí. eso, Ya coalición. lleg- Y el PSOE sin ser la primera fuerza política en Navarra, porque si hubiera sido la primera fuerza política, bueno, pues no gusta, pero lo entiendes.
dices, está legitimado, yo pero es entré que en el aquí era 91, Navarra Suma. yo entré en el 91 y lo primero que hice en el 91, lo primero que me encargaron, que fue la primera vez que intervine, fue conseguir la abstención de Herri Batasuna para que Urarburu siguiera siendo presidente del gobierno. En aquel momento UPN tenía 20 y el PSN tenía 19. Entonces teníamos ya apalabrados, ya con acuerdo, los votos de EA y de Izquierda Unida. Pero necesitábamos la abstención de Herri Batasuna. Entonces yo tenía una grandísima relación con Patxi Zabaleta porque habíamos estado en una tertulia en la SER 2 años. Entonces y a raíz de esa tertulia mantuvimos reuniones con Enrique Curiel y Manuel Corvo, que era también del Partido Comunista, en Almazán, porque eso nos lo encargó Alfredo Pérez Rubalcaba. Alfredo Pérez Rubalcaba, a raíz de mi amistad con Patxi, nos encargó ese contacto, esa vía. Y cada 2 por 3 nos veíamos en Almazán. Y eso yo se lo comuniqué a Urarburu. Y a raíz de esta situación me llamó y me dijo, oye, Uri, ¿podemos utilizar el tema de Patxi, la vía de Patxi para el tema de la abstención? Yo hablo con él y entonces ya entré en esa dinámica. Y tuve yo varias reuniones y se planteó que Herri Batasuna exigía una reunión con Luis Roldán. Y una noche me llama Olivia Balda por teléfono y me dice, oye, el presidente quiere verte. Entonces me fui ahí, que ya sabéis que vivía en el edificio donde está Hacienda, vamos, sí. El edificio del Palacio, que llegaba al ascensor hasta la puerta de la casa. Y me recibió allí y dice, vamos a hablar con Luis. Y yo decía, Luis. Y era Luis Roldán. Y estaba hablando con Luis Roldán y Luis Roldán aceptó esa reunión que ya habíamos pensado que era en mi casa, aquí, donde estoy ahora. ¿Por qué? Porque yo vivo en un sitio que no tiene nada adelante, que es para evitar, según decían, que los del Mossad, que tenían sistemas para poner los microcámaras y no sé qué en un ventanal. Entonces, como no había nada delante, y luego tenía aparcamiento. Entonces, quedamos aquí y se frustró, se rompió. Ya teníamos la fecha, la hora y todo organizado. Porque Herri Batasuna, bueno, me dijo Luis Roldán, tiene que haber obligatoriamente 3 personas de su parte. Digo, ¿cómo le voy a decir quiénes tienen que estar? Tú se lo dices. Tiene que estar Patxi Zabaleta, Iñaki Aldecoa y, sobre todo, Íñigo Iruín, que es el consejero delegado de ETA. Yo se lo trasladé y venían los 3. Pero se truncó porque exigían hacerlo público. Y ahí Roldán se negó. Pero si no llega a ser por eso, hubiera seguido siendo presidente Urarburu. Oye, bueno, también UPN hizo una campaña muy buena, ¿eh? Pero bueno. Sí, pero 2019, cuando le sustituyó Tano con todo lo del órgano común permanente. 2019, estaba ahí. Lo hizo era muy Anchi, bien. era Juan Cruz ahí. Y Luis Roldán era el que fue director de la Guardia Civil, el de la corrupción. Bueno, a raíz de ahí empecé a seguir los contactos al mando de Alfredo Pérez Rubalcaba, y cuando Patxi Zabaleta se fue de Herri Batasuna, continué con Fernando Barra. Y a raíz de esos contactos, yo tenía comidas periódicas con él, algunas sobre todo en el Toro, en el Hotel del Toro, y un día organizamos una reunión importante en la casa de Patxi Zabaleta en Leiza. Y vino Enrique con Alfredo Pérez Rubalcaba, dejaron el coche en el aeropuerto de Noain, yo fui a recogerlos, los llevé dando una vuelta por todo el Pirineo para que no nos siguiera, que luego sé posteriormente que no nos pillaron en esa reunión. El CDI, bueno, en aquel momento que se llamaba el CSIC, no nos pilló la reunión. Fuimos a Leiza
y allí estuvieron, por parte de Herri Batasuna, estaban Joseba Permach, Fernando Barrena, Santi Quiroga y Pachi. ¿Por qué no vino Otegi? Porque dijo Otegi que si no venía, el número uno entonces era Borrell, como cabeza de lista a las elecciones, o, en su defecto, Almunia, que era el secretario. Que como no venía el número uno del PSOE, el número uno de Herri Batasuna, claro, y ahí estuvimos en una comida de unas, de algunos 5 horas, más o menos, muy interesante. Yo creo que es una de las cosas más interesantes que yo he vivido en mi vida, ¿no? Y a la salida, que Alfredo iba detrás, Alfredo no llamó ni a Almunia ni a Borrell, llamó a Felipe González. Y allí delante de mía, porque íbamos en el coche, claro, le pasó la información de aquella reunión, que yo creo que marcó un antes y un después en las relaciones entre el PSOE y el mundo de ETA. Yo creo. Y lo que es extraño, ¿verdad, José Luis? Que tú, pues bueno, los dos, porque nos conocemos hace tiempo, hemos compartido tertulias de radio, televisión, no compartimos en absoluto ningún tema ideológico ni político, pero a nivel personal sí que compartimos y nos llevamos muy bien. Por supuesto que sí. Por supuesto. Pero, oye, hemos estado con escolta y tú también, con todo lo que nos estás contando, porque si esos muros hablaran, o sea, iban a hablar casi más que tú ahora. Pero, ¿por qué ese miedo a que pudiera hacer algo la ETA con toda la relación que teníais, ya no solamente con las cabezas políticas, sino conversaciones en el sur de Francia, etcétera, etcétera? Sí, mira, te digo, a mí en 2 ocasiones estuvieron a punto de matarme, a pesar de las cosas. Y te cuento por qué razón. Yo tenía la madre de mi hijo y cuando salíamos de paseo, sobre todo los domingos, venían los 2 escoltas. En cierta ocasión vino un perro peligroso y el escolta mío, que estaba como una cabra, uno de ellos, que era gallego, dijo, se asustó ella y dijo, no te preocupes que como venga a menos de 3 metros saco la pistola y le mato. Y cuando llegamos a casa me dije, yo ya voy de paseo con este ni loco. O sea que si quieres ir de paseo conmigo, solos. Y nos escapábamos solos los domingos. Nos íbamos a pasear solos. Y un día, en junio, me llamó un tipo que era el secretario del Ministerio de Interior. Tío con muy mala leche, por cierto. Entonces me dijo, mira, Uriz, acabamos de detener al último comando Nafarroa. Te iban a matar la semana que viene. Tenían toda la información tuya de los paseos de los domingos que nos gastamos en ti 300.000 euros al año para que te maten sin escolta y te iban a matar muy cabreado conmigo. Digo, oye, pero aquí el que se la juega soy yo. Dice, no, se la juega el Estado. Me dijo, pues a ti te matan, pues digo, sí, me matan a mí. Ya, pero lo que sería, se lo traga al Estado. Y por lo tanto, a partir de ahora, ni a mear, así me dijo, ni a mear sin escolta. O sea, tú vas a mear y vas con el escolta. ¿Pero acaso no cumpliste o hiciste algo que en esas reuniones pudiera posibilitar esa amenaza de porque muerte? ETA cambiaba, y te voy a decir, hubo 2 anteriormente a mí que cayeron, y eran de mi línea. Uno fue Ernest Lluch. Ernest Lluch era de mi línea. Nos juntábamos con O'Donnell Orza de San Sebastián. Yo estaba en comidas con Ernest Lluch, hablando de estos temas. Y el segundo fue un amigo mío, porque ya también venía del PC, Juan Mari Jaúl. Y lo mataron siendo como yo. ¿Por qué? Porque ETA en algún momento pensaba, hay que matar a los puentes, hay que dinamitar los puentes. O sea, el que tú fueras puente no te garantizaba que ETA no te matara. En algunos momentos era al contrario, te daba más riesgo de que te mataran, por ser puente precisamente. Igual es difícilmente de entender, ¿no? Pero ETA tenía una mentalidad que dependiendo de quién estaba en la cúpula, pues le interesaba. Mira, os voy a contar una cosa muy dura, muy dura, muy dura. Yo viví, porque cuando mataron a Juan Mari, a mí me llamó
me llamó Dani Arranz. Juan Mari Jáuregui fue gobernador civil de Guipúzcoa justo cuando Dani Arranz fue gobernador civil de Vizcaya, nombrados por Margarita Robles, que era la secretaria de Estado de Interior. Bien, él estaba en Fitero con la mujer. La mujer, Carmen Torres Ripa, es la viuda de José María Portel. Digo, para que veas las circunstancias de la vida. Me llamó Dani y me dijo, oye, han asesinado a Juan Mari. Bueno, yo me quedé, vamos para allá ahora, Padre Sebastián. Pasamos por tu casa y te recogemos. Digo, sí, claro. Y me recogieron en casa. Le llamaron por teléfono. Lo viví. Era Mayor Oreja, que era el ministro de Interior entonces. Lo que ese hombre le dijo a Mayor Oreja es irreproducible. Bueno, lo voy a decir. Dice, eres un hijo de la gran puta. Tú eres el responsable de lo que le ha pasado, porque nos has quitado las cuentas sabiendo el riesgo que corríamos los dos. Y nos has dejado a los dos sin escolta. Y claro, le han matado a Juan Mari, pero me podían haber matado a mí. Llegamos allí y había 2 escoltas esperando. Y este no quería coger la escolta. Y la mujer le dijo, oye, Carmen le dijo, oye, coge la escolta que si no te van a matar cualquier día. O sea, para que veas. Y la segunda anécdota con Mayor Oreja fue que yo recuerdo que hubo un momento en que la cúpula de ETA la formaban Miquel Ancha y Amboto, que eran pareja. Miquel Ancha llevaba el aparato militar, el aparato de Mungas, y Amboto llevaba el aparato económico, el aparato financiero, el ideológico. O sea, un matrimonio, una pareja, tenía toda la cúpula en su poder. Y a mí Pachi me llamó y me dijo, oye, estos quieren disolver, quieren acabar, porque ya ven que esto no tiene ningún futuro, los traslada que efectivamente esto va así. Yo lo trasladé y llegó. A los pocos días les detuvieron. Consecuencia, cambió la cúpula, llegaron los duros, el Cherokee, el otro, el de la moto. Conclusión, cada uno saque sus propias conclusiones. Yo lo que sí sé es que todo el entramado de empresas de seguridad que se montó con este tema tenía ciertas relaciones políticas. Yo no digo nada más. Yo doy una información y cada uno que saque su conclusión. ¿Podría haber acabado esta pesadilla 15 años antes? Probablemente. Probablemente sí. O probablemente no. ¿Qué te iba a decir? Oye, y la gente con la que tú tenías relación en Arriba Tacuna, Pachi Zabaleta, Permac, etcétera. Fernando. Sí. Fernando, ¿qué te decía cuando tú les decías, oye, que me han dicho que estoy en la lista? ¿Qué coño es eso? Y hice gestiones. No, eso ya fue en la parte final. Pero yo hice gestiones concretamente teníamos un amigo que fue también del Partido Comunista, José María Moedano, que es abogado, y este fue el que participó como abogado acosador contra la Mesa Nacional de Herri Batasuna la primera vez que lo detuvieron. Sí. Y entonces estuvo amenazado de muerte. Hicimos una gestión con él. Otro que también estuvo con miedo fue Chiqui Venegas. Claro. También. Entonces yo todo lo que podía lo hacía. Y recuerdo que con Fernando Barrena, un día que me ordenaron, ya estaba en aquel momento Zapatero, me ordenó vía Rubalcaba, tener, como me decían, pulsar el estado de ánimo. Pulsar. Coger el pulso, sí. Tomar el Sí, pulso. yo fui a pulsar. Y era en plena tregua. Y me dijo Fernando, dice, mira, Uris, tenemos muchos problemas con la gente joven. Porque nos están diciendo que esto de la tregua no sirve absolutamente para nada. Porque para seguir deteniendo, aquí nos
no hacemos nada, no hay ningún... Sigue la gente en Santa María, no sé cuánto Santa María, y en el puerto de Santa María a 1000 kilómetros, y aquí no funciona absolutamente nada. Yo le dije a Enrique, digo, Enrique, dile a Alfredo lo que me ha dicho y mi pulsación personal. Están a punto de romper la tregua. Están a punto de romper. Y lo van a romper de una manera dura. O sea, díselo, por favor, de mi parte se lo dices. Eso era a principios de diciembre. El día 30 de diciembre sale Zapatero en la televisión diciendo: en el tema de ETA estamos mejor que el año pasado y el año que viene estaremos mucho mejor. Y yo pensé, una de dos, o no se lo ha dicho, o no se lo han dicho, o el tío no se ha enterado, o yo no entiendo qué coño pasa aquí. El 31, ¡bum! La mentira El como zapatazo en la T4. Entonces, yo he vivido una situación que yo no entendía qué pasaba en la cúpula de los partidos, ¿no? O sea, yo vivía unas ideas que yo no entendía. ¿Qué pasaba? Que yo preguntaba, digo, ¿qué pasa? ¿Que a Rubalcaba no le interesa que esto cambie o qué cojones? O al Mayor Oreja tampoco. ¿Qué cojones? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Yo pasaba noches sin dormir diciendo, esto, es que no hay nadie interesado en que esto acabe. No lo entiendo. ¿Pero realmente crees que con eso iba a acabar? Es que... No lo sé, porque pero si por lo no, menos no haberlo están intentado. tantos años y era la única forma que tenían de presionar, y detrás de ETA pues no estaba ETA, todos lo sabemos, no se sabe, Pero, por ejemplo, pero lo que te he poderes fácticos a contado de nivel Mayor Oreja, internacional. lo que te he contado de Mayor Oreja, yo soy Estado y tengo una ETA controlada por 2 personas que yo sé que quieren acabar con eso, que en su reflexión interna y son pareja y controlan todo, desde las mugas hasta lo Pero económico. no, yo creo que no Y llego son a un ellos acuerdo los con que ellos. mandaban, no hay más que ver dónde tenían los entrenamientos y todo fuera de España. No, ETA era un Yo, ejército, ¿eh? Allí no se movía, mira, te voy a decir, en aquella época, para demostrar que estaban de acuerdo con eso, con esa posición, empezaron a caer gente. Uno de los que cayó fue Urusolo Sistiar, que ya sabíamos que se rebelaba, que era incontrolable. ¿Qué hicieron? Yo creo que hizo ETA pasar información de la gente incontrolable para que la policía los dejara fuera de juego y quedarse los que... Y después de todo, José Luis, ¿cómo podéis ver factible y cómo podéis loar que se llegue a acuerdos y que se haga política, que se llegue a gobernar con el apoyo de un partido que ha sido el brazo político, que ha incorporado en las listas a gente que ha estado en ETA? Pues te lo voy a decir. Porque gracias a ellos, esto se ha acabado. Y te digo por qué. Ha sido, efectivamente... Pero es que son ellos los que mataban. O sea, es que son justificaciones que no tienen ningún sentido. Déjame que termine, que este análisis no lo puedo hacer públicamente, pero bueno, esto es público. Mira, ellos tal y como lo veo yo, ETA acababa, efectivamente, por la acción policial, seguro, por la acción judicial, también, por la colaboración internacional, también, por la posición de la sociedad, que reaccionó, y había que combinarlo con el interior, con ellos mismos. Hombre, pero la reacción social, eso fue mucho, o sea, pudo tanto como el Estado de Derecho, sí, porque con Aznar pero ellos se tenían llega que acabar, a dejar, pero lo que pasa es que no se quiso, se hubiera podido acabar. Y la reacción social, tenían que acabar cuando mataron a Miguel Ángel Blanco, a un crío, con un tiro en la nuca, después de 3 si ellos días, desde dentro, bueno, mira, es que han sido con 50 cosas con que pistola te siguen montando el lío. no se puede, no. Mira, ¿cómo acabaron ellos? No pasó por ahí. Acabaron con Batera 1, con la iniciativa No han Batera 1. acabado porque ellos han querido. Cuando Otegui y los de... Y que no han acabado, que todavía tienen armas han acabado. escondidas. ETA ya no la mata, disolución no está. Y la ayuda para que... Pero déjame que te haga mi reflexión. No, que te he dejado todo el tiempo, pero también hay que saber la parte real, ¿no? Y lo que hay. La parte real es que se acabó gracias a ellos.
O sea, gracias a ellos no. Y en vez de agradecérselo, nos metimos en la cárcel 6 años. Esa es la parte real. Si no llegase por Bateragune, Bateragune fue un engaño a ETA, desde ellos mismos, desde el interior del mundo de ETA. O sea, Otegi engañó a ETA, engañó a la cúpula de ETA. ¿Cómo? Estaban 5 de Bateragune. Y ETA metió al comisario político, que era precisamente la hija de Pachi. Miren Zabaleta. Y Otegi la convenció. Y entonces hicieron la propuesta, ellos. Hicieron ver, como en ETA funciona todo muy lento, hicieron ver al interior del mundo de ETA que tenían el visto bueno de ETA. Y era mentira. ETA no había dado visto bueno a eso. Pero ETA no tuvo más remedio que aceptarlo, porque cuando se encontró el marrón ya estaba desarrollado. O sea, ETA se enteró de lo de Bateragune cuando ya estaba aprobado. Ya estaba ya descabezada, no tenían apoyo internacional. No, tenían todavía 250 no les quedaba activistas. Otra. Lo peor es que no se han disuelto y que siguen teniendo armas. Eso es lo peor. No tienen armas porque las entregaron todas. Gobierno. Y ahí estuve yo de testigo, en Francia. Yo no me creo que entregaran todas las armas, pero bueno, aparte de eso, sí hay un proceso que lleva a cabo Zapatero, que es una negociación, un pacto. Seguramente tú lo vas a saber mejor y por eso quiero que... En Loyola, fue en Loyola. Que me lo expliques, porque yo creo que, bueno, los que hemos vivido y hemos estudiado un poco ese fenómeno, lo sabemos, pero no sabemos exactamente cómo fue. Pero yo creo que sí, que efectivamente en esos pactos de Loyola, en esas conversaciones, lo que hubiera, que no sé si era ni quién representaba al gobierno de Zapatero entonces, ni quién estaba por parte de ETA o de los adversarios, pero sí estaba muy clara una cosa, tan clara que hizo salir a miles de navarros a la calle, y era que se vendía a Navarra. No había acuerdo sobre Navarra. ¿Qué va? Yo en ningún momento he oído eso. Yo creo que fue Bateragune y la culminación fue Ayete, del que se cumplen ahora 11 años y en el que estuve. Ayete fue, digamos, el remate de ETA. O sea, fue el golpe en el gaznate de ETA. ETA quedó mal herida con la maniobra de Otegi y de Bateragune, que le dejó sin base, porque las bases se fueron con Otegi. O sea, las bases se fueron con Otegi. Y cuando se dio cuenta ETA, estaba en el vacío. ¿Qué le faltaba? Una coartada. Y eligieron una coartada internacional y la pidieron. Y entonces cuando se montó, o montamos, Ayete. Sobre todo a través del foro social permanente en el que estoy. Con los irlandeses, con los Eso es. Con Kofi Annan. Entonces, eso fue el remate. Conclusión. Yo creo, en mi opinión, hay mucha gente a la que debemos que la pesadilla ya acabó. Uno de ellos es Zapatero. Sí. Y yo quiero recordar a Enrique Curiel. Yo creo que Enrique Curiel hizo un grandísimo trabajo de horas y horas y horas y horas a favor de la paz. Y nadie se lo ha reconocido. Y desde luego Rubalcaba con sus porque Enrique, matices. Enrique siempre, yo tuve el placer de conocerlo, pero Enrique siempre estaba un poco como a la sombra, como, ¿cómo te diría yo? No como Alfonso Guerra, que le veía, pero sí en esa forma de trabajar más interna, más oscura, sí. O al más menos prudente. Esa fue la sensación que me dio siempre Enrique. Sí, era un tío, bueno, Enrique era una persona, yo alguna vez he hablado con su mujer, con su viuda, y me decía, tú eres la persona que más le ha hecho sufrir a Enrique en su vida. O sea, ¿por qué? No podía contigo, o sea, se agarraba cada cabreo contigo, porque yo he sido muy verso libre,
muy anarco en mi funcionamiento, ¿no? Entonces él se agarraba unos rebotes de muchísimo cuidado. Pero Enrique llevaba por bandera la discreción. Era una persona para la que la discreción era fundamental. Yo era más bocazas. Era más bocas. Entonces, Enrique era discreto. Y para estos temas hacía falta gente discreta. Y yo creo que, bueno, el tema del final de ETA está por escribir. Está por escribir. Eso es lo que te iba a decir yo ahora mismo. ¿Por qué no lo escribes? Pues porque lo pensábamos escribir Enrique y yo. Y, mira, yo tenía una cosa... Sí que ya no va a poder escribir. Sí, yo con la viuda de Enrique, ella me llamó y me dijo, mira, tiene aquí una habitación llena de papeles. Porque Enrique todos los tiene. Quiero que vengas y lo selecciones. Sobre todo, una comida muy importante que tuvo con este magnate de la comunicación catalán. ¿Cómo se llama este? ¿Godó? No. No, está Mediaset, Antena 3 y el otro. Joder, el que está, sí, el de Jopé, no me va a salir el nombre. Joder, sí. ¿En catalán? Sí. Bueno, pues en todas las salsas, sí. Ese un día me llamó Enrique. Enrique era profesor de políticas. Sí, un día me llamó y me dijo, me ha llamado para comer. Enrique llevaba tiempo ya dándole vueltas a hacer un PSOE bis. No estaba contento en el PSOE y estaba dándole vueltas. Y me ha llamado a comer y al cabo de 7 u 8 horas, dice, he hablado con él, me ha hecho una propuesta inmoral que, dada mi moralidad y mi ética, no podía aceptar. Ya te contaré, pero tuvimos el problema de que a los 7 días le ingresaron y a los no sé cuántos días se murió, porque se murió muy rápido. Y yo sospecho que era una oferta la que luego le repitió a Pablo Iglesias. O sea, la propuesta de hacer un PSOE bis encabezado por Enrique, con la gente de políticas, de las universidades, de la Universidad de Valencia, de Barcelona y tal, pero con financiación, digamos, irregular. Porque algo me apuntó. Dice, yo ahí ha sido una cosa de... ¿Te refieres a Roures? Roures. Joder. Roures. Pues no me ha salido, pero me he acordado. Roures. Con ese tuvo la comida. Y yo estoy convencido de que la tienes tú. Y le dije a Carmen de ir, pero se me ha ido pasando el tiempo y no he ido. Yo lo más que te puedo ofrecer es la editorial de la Asociación Pompaelo para editarte el libro y difundirlo. Me ofrezco a ayudarte en lo que te va a faltar, pero creo que sí, ese libro es necesario escribirlo. Hay alguno, comparte, hay uno que se llama Negociar con ETA, que quien lo entero así. Uno que se ve como una cara de un etarra con una especie de capucha. No lo sé. Yo tengo el de Goñi Tirapú, el confidente. Ahí sale lo que se ha contado Uralbú. Ajá. Pues José Luis, yo me quedo con la frase que le dijo la madre de Joseba Pagazartundúa cuando lo asesinaron en 2003 ETA, y le dijo a Felipe González, haréis y diréis cosas que nos helarán la sangre. Yo me quedo con eso y no puedo encontrar, y las puedo escuchar como bien escucho tus justificaciones y las de otros, para justificar los casi 1000 asesinatos, porque sí. Eso es lo que no puedo justificar y que se esté gobernando. Que son argumentos que él tiene
desde su conocimiento y desde su experiencia. Sí, pero ¿sabes lo que quería yo? Yo quería, Nieves, que en vez de 1.200 hubiera solo 1.000. Yo que no hubiera existido. Ya, pero yo podía Claro. ayudar a que en vez de 1.200 o 1.400 o 1.600 nos quedáramos en 1.000. Y es lo que hice. Oye, ¿y quién puede ayudar ahora a que se esclarezcan 422 asesinatos que no están planificados y que al gobierno le da igual? Te lo voy a decir. Es que no se lo foro exigen, social. no se lo exigen a los No, socios. el foro social permanente. Sí. El foro social permanente, ¿Permanente en el que estoy, de qué? y que mañana celebra asamblea en Agurain, está empeñado en que ETA dé información sobre todos y cada uno de los casos que queden por esclarecer, con una condición. Hay condiciones. Que eso no traiga como consecuencia que un tío lo metan en la cárcel de por vida. O sea, que haya que buscar una fórmula. Están sacando a todos. Sí, claro. Y rebajamos el delito de sedición. Te cuesta más pena decir a una chica por la calle que guapa eres que montar un tirio contra el Estado, y esa es la justicia que está facilitando los socialistas en España. No, y que la el justicia, perdón y el arrepentimiento se demuestra ayudando a esclarecer los asesinatos. Hay que ayudar, pero claro, si yo sin vamos a ver, Nieves, tú imagínate, tú eres la persona que erróneamente en el pasado, porque tenías unas ideas equivocadas, has matado a una persona. ¿Cómo que erróneamente? No, digo, erróneamente. No era por ideas. Te has matado, que te has callado como una puta. Ya, pero erróneamente que tú luego has cambiado de opinión. O sea, tú ya no tienes esos planteamientos. Primero, arrepiéntete. Bien, y tú te arrepientes. A partir de ahí, oye, ayuda a esclarecer. Los que todos y cada uno de los que están viviendo cerca de sus casas, del acercamiento, se arrepiente. Todos y cada uno. El que no se arrepiente no viene. Hay muchos que no han manifestado ninguna. Ninguno. Al contrario. Ninguno. Y aquí tenemos en Villabaú el Chuma Barri, el famoso, que mató el matrimonio de, no sé si de Málaga, ¿no? De Málaga. Sí. Sevilla. Sí. Pues Sevilla. Al concejal y a su mujer. Sigue en la cárcel y seguirá hasta que termine. La calle de Villaba, te lo aseguro. Pero seguirá cuando termine. Lleva ya, oye, fue en el 90, ¿no? Pues lleva ya 32 años en la cárcel, ¿eh? 32. No lleva 6 meses. Bueno. Sí, 32. Permanente, revisable. Pero como no le pilló en aquella época, tiene los 40 años. Creo que son 40, ¿eh? Pero bueno, se los va a chupar enteros, porque no quiere arrepentirse. Ya está. Bueno, pues eres muy chulo, pues te los comes. Pero, bueno, yo es que creo que llevamos ya bastante, la verdad que José Luis, estemos o no de acuerdo, que lógicamente ya hemos expresado el desacuerdo y todo, pero bueno, eres todo un libro de historia actual, o sea que... Y eso que no he contado, mi expulsión del PSOE, claro. Y tampoco cuando conocí amablemente a Vir Niño en 2 ocasiones en Madrid, que también os lo puedo contar, claro. Sí. Porque esa experiencia sí fue... Pero desde luego sí que es como para helar la sangre todo lo que estamos viviendo hoy. No te oigo. No, que digo que es para helar la sangre todo lo que estamos viviendo hoy en Navarra y en España. Yo estoy muy contento de cómo está la cosa en Navarra. Que esté Bildu, que esté, bueno, formando parte del gobierno, que sea el que pone las condiciones, en fin. Pero es que no solamente eso nos trajo... Estuvo Fraga, fíjate. González. Ahora que estamos con la renovación del Consejo del Poder Judicial, nada más llegar al gobierno en el 82, en el 85 ya hizo la modificación de la ley orgánica de la elección.
y empezó a politizar con aquello de que es para democratizar, politizarla, porque yo no sé por qué la democracia tiene que ser que los partidos pongan a los representantes del Consejo del Poder Judicial. No, es que lo pone en la Constitución. Ya, la del 78, pero la modificación. No, es que vamos a ver si nos aclaramos. Para hacer lo que dice el PP, para que lo elijan los jueces, habría que reformar la Constitución. ¿Qué es lo que no dice? O sea, tiene que decir, no, yo quiero reformar la Constitución para que elijan los jueces el Consejo General de Poder Judicial. Perdón, a ver, porque con la Constitución actual la Constitución no es no habla posible. nada del reparto, ni de cómo va a ser, ni que van a llegar a un acuerdo. No, es que en democracia todo depende de la decisión democrática de la ciudadanía. O sea, el poder legislativo depende de eso, el legislativo depende de eso, el judicial depende de eso y el militar depende de eso. Todos dependen de eso. Y ellos quieren no depender. No, pues eso está en contra de la Constitución. Si ustedes quieren eso, reformen la Constitución. Bueno, de acuerdo. Pero la Constitución no dice eso, ¿eh? Es que se te oye poco, Antonio. Perdón, el único partido que ha apoyado a un gobierno socialista para reformar la Constitución ha sido el PP con motivo de la transformación del artículo 135 de estabilidad presupuestaria. Cierto. Zapatero estaba ahogado. Cierto, en contra de mi criterio, por cierto, en contra mía, en contra de mí. Sigo. Sí, yo estaba en contra de eso. Pues sí, mira, José Luis, la Constitución dice que los magistrados integrantes en el Poder Judicial deberán ser independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Lo estoy leyendo. ¿Pero dónde pone ahí que tengan que ser elegidos por ellos? No, por eso digo que es que no dice. Y mucho menos que tengan representación política. Es que la justicia no tiene que estar al albur del político y del gobierno del turno. Oye, y eso viene desde 1985 con el PSOE. No tengo aquí la Constitución a mano, pero ya te diré qué apartado, o sea, ¿cómo se dice esto? Y los ayuntamientos también, que tú has estado en Villava, yo en Pamplona, y sabes los ayuntamientos pero te quiero decir también que cómo se modificó todo debe depender de la decisión libremente realizada por los españoles, democráticamente. Todo. El legislativo, el ejecutivo, el judicial y el militar, lógicamente. Separación. Todo. La democracia no es la representación de cada partidito en los órganos judiciales. Viene en la Constitución eso. Eso no es democracia. Por mucho que haya una ley de democracia. Pero también dice que tiene que estar reformado cada X tiempo y llevamos 4 años de retraso. Bueno, pero porque no se llega, porque se quiere despolitizar, cosa que a mí... ¿Tú te imaginas? No hay que despolitizar, pero tú te crees que... ¿Tú de verdad te lo crees, Nieves, que esto... Un momento, una cosa. Si quiere, sí. Como nos estamos yendo de tiempo, a lo mejor paramos la grabación y seguimos entre nosotros amigablemente. Vale, de acuerdo, venga. Pues también. ¿Sí? Vale. Oye, José Luis, muchísimas gracias y además que aguantas como un campeón. Y llevo toda la vida aguantando. Y bueno, que ha sido interesante lo que contabas, lógicamente, pero muy difícil de compartir por lo que ha tenido como consecuencia. Me hubiera gustado haberos contado lo de mi expulsión y sobre todo mi visita a Vídeo de Niños. Creo que habría sido interesante que la gente sepa lo que ha pasado en este país hace relativamente poco. Eso. Pero muchísimas gracias. Yo te vuelvo a animar a que escribas. Sí. Que tienes muchas cosas que contar, que son muy importantes para conocer la historia reciente de este país, porque has estado metido en todos los fregados habidos y por ahí. Como decía mi padre, me meto hasta los charcos. Te metes hasta los charcos. Pues, muchas gracias, José Luis, y gracias por la información. Gracias a vosotros.